Buenas noches para todos, bendiciones, felicitaciones a cada uno de ustedes por el esmero, el compromiso que tienen para con esta escuela. Hoy vamos con el tema número 2, Escuelas LAN, Escuela de Liderazgo de Alto Nivel. Hoy vamos con la lección número 2, espero que hayan sido muy puntuales, muy precisos en el envío de sus tareas. Así que vamos con el tema 2, el carácter como fundamento del liderazgo. No es fácil en tiempo tan corto hablar de lo que es el carácter, pero tengo aquí unos apuntes o algo que descargué de lo que es el carácter. Bueno, pastor, ¿qué dicen los psicólogos del carácter? Y los psicólogos definen el carácter como el conjunto de cualidades, valores y hábitos y formas de actuar que una persona desarrolla a lo largo de su vida. Empiecen a comprender esa parte ahí, cómo se desarrolla el carácter de cada persona. A diferencia del temperamento, que tiene una base más biológica e innata, el carácter se forma mediante educación, como las experiencias, las decisiones personales y la influencia que tiene el entorno en la vida de cada persona, que es también muy importante. ¿Qué siguen diciendo los psicólogos sobre el carácter? El carácter se desarrolla. No nacemos con un carácter completamente formado. La familia, la escuela, la sociedad, las experiencias contribuyen a moldearlo y se refleja en las decisiones. Entonces, el carácter se evidencia especialmente cuando una persona enfrenta pruebas, enfrenta conflictos, enfrenta tentaciones o diferentes situaciones en las que vivimos en nuestro día a día. Ahí va a exteriorizar su carácter. Entonces, la honestidad, la responsabilidad, la disciplina y la perseverancia son rasgos de un carácter fuerte que puede cambiar y fortalecerse a la misma vez. Entonces los psicólogos afirman que mediante la reflexión, la disciplina y la práctica de buenos hábitos, una persona puede mejorar su carácter. Ténganlo en cuenta, por favor. Voy a repetirlo. Que los psicólogos afirman que mediante la reflexión, la disciplina y la práctica de buenos hábitos, una persona puede mejorar su carácter de buenos hábitos. Entonces, influye en las relaciones un buen carácter. Favorece relaciones sanas, confianza, respeto mutuo. Ustedes que se están formando como líderes, ustedes que tienen un día a día, que viven a diario de diferentes maneras cada uno, entonces, ¿qué están diciendo los demás de su carácter? ¿Qué están hablando los demás de las características que usted exterioriza en el momento de usted comportarse, en el momento de usted decir las cosas, de ejecutar sus cosas? ¿Qué dicen los demás de su carácter? Un carácter impulsivo o egoísta suele generar conflictos. A diferencia entre temperamento y carácter y personalidad, entonces, ¿cómo puedo definir en su vida personal? ¿Cómo puede usted definir carácter, temperamento y personalidad? Tres cosas importantes que ayer las estuvimos hablando en la reunión de anoche. Les di un adelanto de esa parte. ¿Cómo puedo yo definirme en mi carácter, en mi temperamento? ¿Cómo puedo definirme como persona? Entonces, temperamento es lo que traemos al nacer. Empiecen a tomar apuntes. Temperamento es lo que yo traigo al nacer. Carácter, lo que desarrollamos mediante nuestras decisiones y formación en el camino, en nuestro diario vivir. Y mi personalidad es la combinación del temperamento y del carácter y los patrones de conducta. Entonces, en una perspectiva bíblica, la Biblia enfatiza la importancia del carácter más que la apariencia externa. Aquí entramos ya en algo bien importante. Cómo la Biblia enfatiza lo que es la importancia del carácter más que la apariencia externa.
En 1 Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y qué tenemos en el corazón? El alma. ¿Y qué tenemos en el alma? La voluntad, las emociones, el intelecto. Partan entonces desde ahí, que lo primero que Dios mira en nosotros, que es el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Entonces, ese texto nos enseña que las pruebas forman el carácter. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, según Romanos 5:4. En otras palabras, tanto la psicología como la Biblia coinciden en que el carácter se forja en el proceso de la vida y se manifiesta en la manera en que una persona responde ante las circunstancias, especialmente en los momentos difíciles. Todos en nuestra vida tenemos en algún momento asperezas, tenemos momentos de crisis, momentos adversos, momentos en los cuales nuestro carácter nos puede fallar, porque a veces no tengo conectado mi carácter, ¿cierto? En mi corazón no lo tengo conectado con el espíritu. Entonces las emociones juegan un papel importante ahí. Cuando vienen en algún momento a nuestra vida situaciones difíciles, ¿sí? Yo lo digo para vergüenza propia, lo digo, a veces en la carretera uno se encuentra con cierto tipo de personas malhumoradas, estresadas, iracundas, que le quieren hacer sacar a uno también el viejo hombre, ¿cierto? Lo insultan a uno, son ásperos. Y ahí es donde, claro, el enemigo nos conoce. Y si yo no tengo mis emociones, mi voluntad, mi intelecto, mi alma conectado con el espíritu, entonces el fruto del espíritu en algún momento voy a ser explosivo. Por eso es bueno cuando tengo el dominio propio, que ante una respuesta áspera, ¿cómo debo yo responder? Con una blanda respuesta que apacigua la ira. Estamos en eso. Estamos bien. Entonces, a manera de reflexión, en el reino de Dios el carácter pesa más que el carisma. El mundo exalta habilidades, influencia y resultados visibles, pero la Escritura enfatiza integridad, dominio propio, fidelidad interior. Un líder puede sostener una plataforma con talento, escuche esto, pero solo el carácter sostiene un ministerio a largo plazo. Solo el carácter sostiene un ministerio a largo plazo. Por eso en esta lección vamos a ver que el liderazgo bíblico no se edifica primero con dones, sino sobre transformación interna. Porque Dios mira primeramente ¿qué? El corazón. Antes de confiar responsabilidades públicas, Dios lo primero que mira en nosotros es el corazón. Porque un líder con buenos dones, pero sin carácter, sería un aguijón dentro de la iglesia. Tremendo. ¿Están conmigo? Es importante que entendamos eso. Un don sin carácter dentro de la iglesia sería la loca de la iglesia. Tremendo es. Usted se imagina hermanos con dones, fluyendo en los dones, pero sin carácter. ¿En qué se convierten dentro de la iglesia? En un problema. En un problema. Vamos a ver en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. 1 de Timoteo, del 1 al 7. Aunque es una carta del apóstol Pablo que es pastoral para su hijo espiritual Timoteo, veamos
¿Qué le está hablando el apóstol Pablo en ese capítulo a los líderes de la iglesia? Yo lo voy a leer aquí en la traducción viviente. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe de tener capacidad de enseñar. No debe de emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar dinero. Debe de dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, pregunta, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Entonces, en 1 Timoteo 13, el apóstol Pablo establece los requisitos para los obispos, los líderes de la iglesia. Esa palabra obispo, que es la palabra episcopos, en la iglesia de Éfeso. Los que tienen cargos dentro de la iglesia. La mayoría de los requisitos no son habilidades técnicas, sino cualidades morales y relacionales. En Tito 1, Pablo escribe a Tito en Creta, una ciudad conocida por su corrupción moral. En Tito 1:12, vamos a leerlo. En Tito, capítulo 1, versículo 12. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones y perezosos. Tremendo ese texto. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces con los cretenses? Que miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? Que incluso uno de sus mismos hombres daba testimonio de cómo eran los cretenses en su carácter. Todos los cretenses son mentirosos. Y mire lo que él dice, tremenda palabra: animales crueles y glotones y perezosos. Tremendo esto. Entonces, allí enfatiza aún más la necesidad de líderes irreprochables, como lo habla 1 Samuel 16:7. Cuando Samuel evalúa a los hijos de Isaí, Dios declara un principio eterno. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. El Señor mira el corazón. Este texto fundamenta teológicamente toda la doctrina del carácter en el liderazgo. El fundamento de toda la doctrina en el liderazgo debe ser entonces ese texto de Samuel. Porque nosotros muchas veces que miramos lo que tenemos enfrente, pero Dios mira el corazón. ¿Cuántos pastores, me involucro, hemos cometido errores? Que porque esa persona es fiel a la iglesia, que porque esa persona lleva tiempo, que porque esa persona tiene muy buena soltura de palabras, tiene muy buen léxico, tiene muy buena postura, un buen conocimiento. Vemos lo de afuera, pero no vemos lo de adentro, que es lo que ve Dios. ¿Y qué hacemos? Para llenar huecos rotos que necesitamos urgente, los ponemos en el liderazgo. Y en el camino, ¿qué sucede? Empiezan a resultar con ciertos tipos de conductas, de falta de sometimiento, una cosa y la otra. No tienen carácter. Y fuera de eso, Dios no los ha llamado todavía a liderar. Pero nosotros necesitamos llenar espacios dentro de la iglesia que otros dejan.
Y lo puedo decir por testimonio en las asociaciones que he estado, que hay pastores que están ejerciendo el pastoreo sin ser llamados a ser pastores, solo porque un día fueron llamados a liderar en una iglesia y salieron de esa iglesia enojados. Y como hay libertad de culto aquí en Colombia, ¿cierto? Registro esta iglesia, una puerta garaje por ahí, la alquilo, y iglesia cristiana de siervo a Señor. Y empezamos entonces a predicar sin nunca tener el llamado. Porque hay algunos que se autopromocionan sin ser llamados por el Señor. ¿Están conmigo? Entonces es importante que conozcamos esto. Primero, el carácter es requisito, no opción. ¿Están conmigo? El carácter es requisito, no opción. ¿Qué dice el apóstol Pablo entonces en 1 Timoteo 3 del 1 al 7? Lo primero es irreprensible. O sea, la palabra implica a alguien que no ofrece base legítima para acusación. No significa perfección, sino integridad comprobable. Mire lo irreprensible. Es la persona que no tiene de qué ser señalada, ¿cierto? No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de carácter, integridad comprobable. ¿Están conmigo? Integridad comprobable. Entonces, haciendo una aplicación ahí como pastor, el líder no debe vivir con áreas ocultas que contradigan su mensaje bíblico. Entonces, imagina cuántas veces de pronto, bueno, aquí no, gloria al Señor, sé que en otras partes, personas que se pusieron a predicar, a hablar del evangelio, cuando llevan una vida oculta, con muy buenos valores, y se vuelven como falsos profetas. Porque todo aquel que predique un evangelio, cuando tiene algo interno que no le ha entregado al Señor, es un falso profeta. Porque yo tengo claro que el evangelio son buenas nuevas. El evangelio me ha transformado, me ha hecho criatura nueva, me ha permitido ser lo que soy. Entonces yo debo de predicar lo que vivo. Yo no puedo predicar lo que no he vivido. Soy un falso profeta. De ahí parte la importancia. Por eso, de antes de colocar un líder, pedirle al Señor: Señor, esta persona tiene estas características, esta persona tiene buen carácter, esta persona ha mostrado sentido de pertenencia, compromiso en la iglesia. Señor, esta persona está apta para liderar conforme a tu voluntad. Yo no conozco el corazón de ese líder, de esa persona, perdón, pero Señor, tú lo conoces. ¿Está preparado para colocarlo en el liderazgo? Aquí ustedes han visto, colocamos líderes, pero en el camino muestran que todavía tenían cosas que no le habían entregado al Señor. Aunque cumplieron unos requisitos dentro de la iglesia, pero el corazón todavía no estaba preparado para liderar. ¿Están conmigo? Entonces, dominio propio. Pablo menciona sobriedad, prudencia y autocontrol. El liderazgo sin dominio propio se convierte en abuso de autoridad. Oiga, el dominio propio, ¿sí?, que tiene que ver con sobriedad, prudencia y autocontrol. Y hay personas que no son capaces, no tienen dominio propio de decir las cosas. Las van diciendo de cualquier manera. Yo no coincido que una persona que esté en liderazgo dentro de la iglesia vaya diciendo las cosas de cualquier manera. Es que como he escuchado en algunos, perdón, pastores, que yo soy así. Siempre he sido así.
Qué pena, pero todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Están conmigo? Así que es muy importante que comprendamos esto. Testimonio externo. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Por eso Jesús preguntó, ¿y quién dicen los de afuera que soy yo? ¿Y qué dijeron? No, que Elías. No, que uno de los profetas. Porque él también se preocupaba de lo que los de afuera dijeran. Entonces, el liderazgo espiritual también es evaluado por inconversos. Tengamos en cuenta esto, mis amados. Porque hay un principio clave ahí. Dios no confía autoridad espiritual a quien no ha aprendido ¿qué? El gobierno personal. El gobierno personal. Entonces, si ahora Cristo vive en mí, ahora vivo en la carne, vivo para el Hijo de Dios, quien lo pagó todo por mí. ¿Están conmigo? El testimonio externo, supremamente importante. El versículo 7, ¿qué dice el apóstol Pablo? El versículo 7. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Segundo, el carácter se forma en lo privado. ¿Cómo se forma el carácter? En lo privado donde nadie te ve. Solamente los ojos de Dios están encima de ti. Ahí es donde se forma el carácter, en lo privado, cuando tú sabes que sí hay un Dios que te ve, que aunque nadie te ve, pero que Dios te ve. Y que nomás con el simple saber de que Dios me ve, será lo suficiente para saber que lo que hago, un día Dios me llamará a cuentas. Debemos de ser muy transparentes. Se forma en lo privado. Gobierno en el hogar. Porque Pablo está diciendo que gobierne bien su casa. La familia es el primer laboratorio de liderazgo. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestra sociedad? ¿Cómo está nuestra sociedad descompensada? ¿Por qué? Porque hogares disfuncionales han formado delincuentes por la falta de valores, de principios. Se ha perdido la moral y en los mismos hogares se han levantado delincuentes. Tristeza tener lo que decir, pero así es. La familia es el primer laboratorio de liderazgo. Porque fue lo primero que Dios instituyó, la familia. Antes que la iglesia, Dios instituyó primeramente la familia. B, manejo de orgullo. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva orgulloso. Y porque a veces vienen personas a la iglesia, son personas bien preparadas, son muy elocuentes, pero si se les da en algún momento liderazgo sin pedirle permiso a Dios, esa persona, ¿qué va a hacer? Por tener un liderazgo, va a empezar a mostrar un orgullo que no supo manejar en el liderazgo. Entonces, por eso no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva orgulloso. La promoción prematura puede inflar el ego. ¿Están conmigo? La promoción prematura puede inflar el ego. Por eso hay que pedirle primeramente al Señor. Señor, esta persona está preparada. Señor, tiene su corazón acorde al tuyo, Señor, etcétera, etcétera. C, coherencia entre vida y doctrina. Así el carácter se forma en lo privado, en el hogar, sí, con el orgullo y también la coherencia entre vida y doctrina. Tito 1:9, mire lo que dice. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen
en que están equivocados. Entonces, se exige que el líder retenga la sana enseñanza y la viva. Que usted no tenga de qué ser señalado de nada, que está viviendo un verdadero evangelio transparente para con Dios y para con los de afuera también. Entonces, el carácter no es solo moralidad, es consistencia doctrinal y práctica. Consistencia doctrinal y práctica. Tercero, el corazón es el centro del liderazgo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es el corazón? El centro del liderazgo. ¿Por qué el corazón? ¿Por qué no la preparación bíblica? Para que no sea un neófito. ¿Por qué el centro del corazón es tan importante para Dios? Porque del mismo corazón vienen los malos pensamientos. Porque el corazón es perverso y el único que lo puede conocer, ¿quién es? Es el Señor. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese texto queda en pregunta. ¿Quién lo conocerá? Porque solamente conoce el corazón de su creador. Es nuestro Dios mismo. Ni nosotros mismos lo podemos decir. Porque hasta el mismo salmista David dijo, Señor, pruébame, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Están conmigo? Entonces, Dios evalúa las motivaciones. Primera de Samuel 16. David fue escogido no por apariencia, sino por disposición interna. ¿Están conmigo? Por disposición interna. Porque todos los hijos de Elí no sirvieron, solamente David. Porque David ya venía con un proceso, ¿cierto? Pastoreando las ovejas de su padre. Mostró un corazón de buen pastor. Y dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. No igual al corazón de Dios, no. Un corazón al agrado de Dios. B. La unción no reemplaza carácter. El rey Saúl fue ungido, pero su carácter defectuoso lo destruyó. La unción sin obediencia termina en caída. La unción sin obediencia termina en caída. C. La integridad sostiene el llamado. ¿Cuántos dicen amén? La integridad sostiene el llamado. Entonces, el talento abre puertas. El carácter mantiene abiertas esas puertas. Por eso es tan importante cuando se trabaja en equipo. Por favor, todos los que están en un grupo, ante todo humildad. Porque la humildad del Señor la resaltó, sean mansos y humildes como yo. Para trabajar en unidad se necesita humildad. Se necesita mucha humildad. Y yo puedo hablar abiertamente de esto porque yo no sé ustedes qué características tengan de mí. Si han visto que soy una persona humilde, pero al máximo dentro de mi carácter, yo quiero ser como el Señor Jesucristo. Esa es mi tarea mientras estoy aquí en la tierra. Parecerme al máximo al Señor Jesucristo. Y me he considerado y siempre me consideraré un hombre humilde, un hombre sometido, un hombre obediente, un hombre que respeta las autoridades. Y que siempre donde quiera que voy, por encima de mí, siempre voy a tener autoridades. Y cuando usted logra someterse a las autoridades que Dios ha establecido, donde quiera que usted vaya, lo que usted haga, gente se le va a someter porque usted lo hace. Tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, la integridad sostiene el llamado. El talento abre puertas, el carácter mantiene abiertas esas puertas. ¿Qué aplicación le hacemos a esto? El mayor enemigo del líder no es la oposición externa, sino la corrupción interna. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué ven los demás en ti cuando estás liderando?
Hay una anécdota que hay aquí en la cartilla. Un pastor joven creció rápidamente en influencia, predicaba con poder y su iglesia se multiplicaba. Sin embargo, descuidó su vida devocional y su familia. Con el tiempo, decisiones privadas incorrectas salieron a la luz pública. En conversación posterior con un mentor, confesó: pensé que mientras Dios me usara públicamente, todo estaba bien. Su ministerio fue restaurado años después, pero comprendió una verdad dolorosa. El carácter es el cimiento invisible del liderazgo visible. ¿Qué comprendió ese muchacho? Que el carácter es el cimiento invisible del liderazgo visible. Importante es. Así que, mis amados, espero que hoy hayamos aprendido bastante en este tema, de lo concerniente al carácter. Espero que esa palabra hoy que el Señor nos ha dado sobre el carácter, del fundamento que necesitamos para un buen liderazgo. Así que Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos.